Hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa noche. Estoy contento nuevamente porque a través de estos medios pues me puedo dirigir a todos ustedes, no solamente para hacer oración, sino también para cantar una alabanza antes de dar comienzo a la escuela bíblica de la noche de hoy. Así que sin tiempo que perder, vamos a hacer oración, cantamos una alabanza y pasamos a la escuela bíblica. Vamos a orar. Amado Señor y Padre bueno, te doy gracias, Dios mío, por esta oportunidad, este privilegio que me brindas nuevamente. Y en estos momentos te presento a cada hermano, cada hermana, Dios mío, que está al alcance de estos medios, para que sean bendecidos por tu Espíritu Santo, por tu palabra, en el estudio que se va a estar dando, Dios mío, en breve. Bendice a hermana Lisa, que va a estar dando la escuela bíblica de la noche de hoy. Bendice a todos los hermanos, aquellos que no te conocen, Dios mío. Permite, Dios mío, que puedan tener esa experiencia contigo a través de estos medios que alcancen el mundo entero. Glorifícate de una manera especial en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza y así pues pasamos a la escuela bíblica. Yo me sentía muy preocupado de oír la voz de la atalaya que me decía: esto se está terminando. Como se el cuello, vete y lo vas pregonando. Que me decía: esto se está terminando. Que el cuello, vete y lo vas pregonando. Amado Dios, comprendes tú que yo no puedo irme deprisa. Hay mucha gente que aquí te espera, eso cierra el anhelo que mi amado llegara. Tú la razón toda la tienes, Señor, porque la gente no quiere oírte. Yo sé que el mundo a ti te ha dado la espalda, pero la paga ya viene y no tardará. Yo sé que el mundo a ti te ha dado la espalda, pero la paga ya viene y no tardará. Aquí la iglesia está pendiente cuando las nubes te vean llegar, junto a los ángeles que son escolta, porque la iglesia se marchará. Junto a los ángeles que son escolta, porque la iglesia se marchará. Tú la razón toda la tienes, Señor, porque a la gente no quiero oírte. Yo sé que el mundo a ti te ha dado la espalda, pero la paga ya viene y no tardará. Yo sé que el mundo a ti te ha dado la espalda, pero la paga ya viene y no tardará. Aquí la iglesia está pendiente cuando las nubes te vean llegar, junto a los ángeles que son escolta, porque la iglesia se marchará. Junto a los ángeles que son escolta, porque la iglesia se marchará. Se va a la iglesia, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga mucho. Vamos a pasar ahora a la escuela bíblica a cargo de nuestra hermana Elizabeth. Dios te bendiga mucho. En victoria, y Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy vamos a empezar la lección número 20, pero antes vamos a orar. Si no te has suscrito, suscríbete, para que así no te pierdas ninguno de los videos de las clases bíblicas. Esto te va a ayudar espiritualmente a crecer en los caminos de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Venimos delante de ti primeramente a pedirte perdón, que nos lava y nos limpia de todo pecado. Bendice este video, Señor, que llegue y a donde quiera que pueda ir, Señor, y sea de bendición para las vidas que escuchan la palabra de Dios y que puedan aprender, y como dice la lección de hoy, una vida semejante a la de Cristo, semejante a ti, Señor, debemos ser. Oh Padre, te pido todas estas cosas creyendo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La lección de hoy es la lección número 20 y dice: una vida semejante a la de Cristo.
El versículo clave se encuentra en Romanos 6:22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El bosquejo, llamados a una vida de santidad. Primera de Pedro 1:13 al 19, Romanos 6:19 al 22, 2 Corintios 7:1. A. Sea piadoso en todo lo que hagamos, sirva a Dios en santidad. B. 2. La vida de santificación. A. Jesús oró por nuestra santificación. B. La santificación es obra de Dios. Número 3. La vida llena del Espíritu Santo. A. Un testimonio en el poder del Espíritu. Y B. Una vida guiada por el Espíritu. Número 2. La vida de santificación. Jesús oró por nuestra santificación. Juan 17 del 14 al 21 y Hebreos 2:10 del 12. Dice así: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Déjame ver. Mas no ruego solamente por esto, sino que también los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y dice en Hebreos 2:11, dice, porque el que santifica lo que no son, porque el que santifica y lo que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarnos hermanos. Ahora te voy a explicar qué es la palabra santificación. Dice, la palabra santificación se refiere al que ha creído en Cristo y ha sido separado de la maldad y que ha consagrado a Dios en Cristo por medio de la palabra de Dios. Importante su palabra. Y Espíritu Santo es clave en toda nuestra vida, en toda manera de vivir. Por el poder del Espíritu Santo, los cristianos pueden obedecer el mandato de ser santos. Gracias a ese Espíritu Santo que Dios nos, ese consolador que Dios nos dio, gloria a Dios. La santificación se produce cuando el creyente se identifica como Cristo por la fe en su muerte y resurrección. Esto produce por un continuo sentimiento al control y la influencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús oró por sus seguidores, incluyó una intercesión por la santificación de ellos. En esta oración dijo que aquellos que creemos en Él no pertenecemos a este mundo pecador e incrédulo, de la misma manera que Él mismo no era de este mundo pecador e incrédulo. A pesar de esto, Jesús oró. No oró que fuéramos sacados del mundo, oró porque Dios nos guardará del mal del mundo. La santificación de tu verdad, tu palabra es verdad. Esto tiene un significado doble. Número 1, somos santificados por declaración de que pertenecemos a Dios en Cristo Jesús. Número 2, somos santificados por la influencia de la Escritura en nuestra vida. Necesitamos ser santificados porque Dios nos envió a Jesucristo al mundo para que hiciera la voluntad del Padre. De igual manera, hoy Cristo nos envía a nosotros al mundo para que hagamos su voluntad. No podemos hacer la voluntad de Dios si seguimos los malvados caminos de este mundo. La voluntad de Dios es que anunciemos el mensaje de la redención. Jesús se santificó él mismo, se paró para el Padre por el fin de hacer su voluntad, que nosotros también podemos ser apartados para hacer su voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros somos santificados gracias a Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar en la verdad. La palabra de Dios nos va a ayudar a reforzar nuestra fe y para continuar en los caminos de Cristo. Y número 2, que si Él fue al mundo, llegó a esta tierra, hizo la completa del Padre, llevó el Evangelio, hizo milagros. ¿Y qué nos quiere decir? Que nosotros como cristianos debemos ir al mundo a predicar la santa palabra de Dios. El Evangelio que nos ha entregado Dios tenemos que dárselo a las demás vidas que necesitan, en estos momentos tan difíciles, que necesitan a Dios
para que puedan ser santificados, para que sean el pueblo de Dios. Dios en hebreo, Dios añadía a las personas, ¿verdad? Las atraía. Pues nosotros como cristianos tenemos que atraer a esas vidas para que lleguen a los pies de Cristo, para que el Espíritu Santo sea el que los transforme, los cambie, y que con la palabra, ¿verdad?, nos fortalezca en los momentos más difíciles que tengamos en nuestra vida. Y que si Dios hizo su voluntad, Jesús cuando llegó a esta tierra, fue el ejemplo espectacular para que usted y yo, porque esto también me incluye a mí, seamos cristianos, seamos el ejemplo y que seamos santificados y que seamos santos en toda manera de nuestra vida. De la manera en que nosotros criamos a nuestros hijos, en todo. Dios, tú y yo vamos a darle cuenta a Dios porque Él es juez de nuestra vida y tenemos que hacer su voluntad. Llevar el evangelio, llevar las nuevas de salvación, la palabra, para que la vida que está en pecado, en delito, pueda llegar a los pies del Maestro. Tú y yo somos imitadores de Cristo. En todo debemos hacer como Jesucristo, separarnos para hacer lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, que es llevar el evangelio a toda persona. Número 1. Llamados a una vida de santidad. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Las escrituras nos enseñan que Dios es santo. El mandamiento de ser santo que Dios señala en Israel, Levítico 11, se basa en los principios que dicta el por qué Dios es santo, su pueblo, redimido por Él y por tanto consagrado a Él. También debemos ser santos. Podemos definir la santidad como la acción de apartarnos del pecado a fin de consagrarnos a Dios. Eso es nuestra santificación. Cuando dice ser santo es que nosotros tenemos que apartarnos del mal. Y número 2, que todo lo que nosotros hagamos sea para bendición a otras vidas y que seamos cristianos, ¿verdad?, de una manera santa y digna y agradable delante de la presencia de Dios. Pedro cita el mandamiento divino en Levítico, el cual Israel debía ser santo, y lo aplica a la iglesia. Por haber creído en Cristo y haber sido redimidos del pecado, estamos consagrados a Dios, y de esta manera hemos sido capacitados por el Espíritu, capacitados por Él para ser su pueblo santo. Por tanto, debemos prepararnos para vivir en santidad como hijos obedientes, esta es la palabra clave, de Dios, resistiendo las tentaciones, siguiendo los principios de Dios. Necesitamos agradar al que necesitamos agradecer el hecho de que Dios nos conceda la gracia que necesitamos para obedecerle. Mientras estemos confiados en su gracia, podemos vivir una vida como su pueblo. Estamos llamados a vivir en justicia de Cristo que Dios nos ha entregado. ¿Sabes qué? Dios es el juez de nuestra vida. Y por eso nuestra motivación debe ser un temor reverente, es decir, profundamente respeto a Él, que nos motiva a vivir en santidad, tal como Él nos ha ordenado en Primera de Pedro 1:17. Además, debemos sentirnos motivados a vivir en santidad porque ha sido redimido de nuestra vida de pecado pasado, regalo que no es comprado con nuestro propio recurso, sino con la sangre de Cristo. Tenemos poderosas razones para vivir en santidad. Dios nos prepara para que hagamos precisamente eso. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no nos apartemos del mal. Él es el juez y Él nos va a juzgar en el momento que Él quiera. Cuando llegue el momento en que nos presentemos delante de la presencia de Dios, tengamos un testimonio intachable, hermano, cuidándonos nuestras maneras de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hacer todas las cosas. Y que cuando tú hagas todas las cosas sea para agradar a Dios. Esa es la razón.
B. La santificación es obra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 22, 24. Dice así el 22. Absteneos de toda especie de maldad. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Qué lindo! La santificación significa que Dios nos hace santo, en otras palabras nos aparta o nos consagra para sí. Nosotros mismos no podemos ser santificados. Después de ordenarle a los creyentes en Tesalónica que rechazaban toda la clase de maldad, el apóstol Pablo ora a Dios que los santifique por completo en todo. Como cristianos debemos abstenernos de toda maldad, pero solamente Dios puede santificarnos. En el versículo 23 es el único que puede mantenernos sin culpa alguna de nuestros pensamientos, actitudes, acciones y decisiones y obras. Todo lo que estábamos hablando anteriormente. La santificación ocurre cuando recibimos la salvación y después de esto progresa conforme el creyente y se somete al control del Espíritu Santo. Es un largo proceso de crecimiento en que el Señor, que dura toda la vida, el cual nos arrepentimos cuando pecamos y buscamos la santidad para nuestra vida. Ve que si tú y yo pecamos, pues mira, vamos delante del Padre, mira Señor, mira, te fallé, perdónanos. A veces la carne puede más que el Espíritu, pero aquí nos están diciendo que si nosotros nos apartamos, oramos, ayunamos, leemos su palabra, llevamos el Evangelio a otras vidas, lo que Dios nos ha entregado, en todo nosotros tenemos que dar un buen testimonio para que la vida pueda ver. Mira, oye, el testimonio de Elisa, wow, mira cómo Dios la trajo aquí a la iglesia, todas esas cosas, eso va a impactar la vida que hoy más que nunca necesitan. Y sobre todas las cosas, Cristo viene pronto por su iglesia. Pues antes de que Cristo nos lleve a su gloria, necesitamos vivir una vida agradable conforme a lo que Dios ha establecido. Número 3. La vida llena del Espíritu Santo. Un testimonio del poder del Espíritu. Dice en Hechos 1:8 y 5:32. Vamos a buscar rapidito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. 32. Y nosotros somos testigos suyos en estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. O sea, que el Espíritu Santo, cuando entra en tu vida, comienza a transformarte, comienza a quitar todo aquello negativo, todo aquello de maldad, todo lo apartamos, lo sacamos. ¿Y sabes cómo? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar. Mira, no hagas eso a Dios no le agrada. Así que vivamos una vida agradable delante de la presencia de Dios, y que seamos un testigo en el poder del Espíritu Santo, tú y yo. Que llevemos el Evangelio donde quiera que nosotros vayamos, a la oficina del médico, repártele un tratadito, haciendo la fila para ir al supermercado. Mira, regálele un tratadito y Dios te bendiga, Dios te ama. Mira, tengo esto para ti, para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios a donde quiera que nosotros vayamos. Porque esto es un relato bien largo, lo voy a hacer corto. Dice que esto es en Hechos 5, cuando Pedro lo llevaron ante el concilio del Sanedrín, mira lo que Pedro decía. Y ya estamos terminando. Hablamos en el nombre de todos los apóstoles. Pedro dijo que ellos estaban espiritualmente obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Por tanto, habían seguido hablando de Jesucristo como el Mesías, el Salvador de los pecadores. Afirmó que hacían esto porque eran testigos de las cosas que habían sucedido en relación con Jesús. También identifica en su palabra al Espíritu Santo como testigo de Jesucristo. En esta declaración sugiere que tanto Pedro como los demás apóstoles habían recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesús.
A su vez, ese poder daba testimonio de la verdad acerca de Cristo. Un testigo de Cristo consiste en ser un genuino seguidor suyo, alguien cuya vida ha sido transformada por la obra del Espíritu Santo. Desde el Espíritu Santo sigue transformando al creyente a través de su obra santificadora. Y en ese aspecto los cristianos somos obra en construcción de la gracia de Dios. Además, contamos con el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo, para dar a conocer el Evangelio y testificar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Tanto nuestras palabras como nuestra vida dan testimonio a favor de Cristo. ¿Ven, hermano, lo que estoy diciendo? Que nuestra vida, nuestro testimonio, ¿verdad?, sea agradable delante de la presencia de Dios. Y cuando la vida se acerque a ti, pueda haber alguien en donde pueda confiar y tú lo vas a guiar paso a paso y hablándole, ¿verdad?, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, que es el que nos transforma, no es el hombre. No es seguir a los hombres, es seguir a Jesucristo. Y Pedro se enfrentó ante la justicia en el Sanedrín y dijo que él tenía la obligación de seguir predicando porque fueron testigos del poder de Dios. Si Dios ha hecho en tu vida algo que ha transformado, si te sanó del cáncer, eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Si te sanó de cualquier otra enfermedad, ese testimonio tú lo vas a poder llevar a otra vida. Oh, sienta la presencia de Dios, hermano. Y que cuando tú lleves ese evangelio y tú lleves tu testimonio, mira, yo tenía cáncer, pero Cristo me sanó. Y gracias a Él es que yo soy libre. Y poco a poco tú vas, mira, el Espíritu Santo te va a seguir guiando la palabra que tú vayas a decir. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos testigos de Él en donde quiera que vayamos. Que nuestro testimonio sea agradable, y lo repito 2 veces, agradable primeramente delante de Dios y después de los hombres. Para que vean que Dios tiene poder, para que vean que Dios es el único Salvador del mundo y que Dios Jesucristo por ti, por mí, en la cruz, y no se quedó en la cruz, Él resucitó y está a la diestra del Padre, el cual es el que es nuestro abogado, nuestro intercesor, el que si nosotros fallamos podemos ir a arrepentirnos arrepentido delante de la presencia de Él y Señor, mira, yo te fallé, pero perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, y te apartes de lo malo, vas a ver cómo Dios obra a favor tuyo. Así que, mi querido hermano, vamos a seguir dando un testimonio intachable y que cuando la gente lo vea diga, oh, mira, aquel era fulano, aquel bebía, fumaba, pero mira cómo Dios lo ha transformado. ¿Qué? Y entonces eso le da curiosidad a la gente va y investiga, oye, ¿qué fue lo que pasó? Y tú dices, ¿sabes qué? Fue que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal y Él es el que me transformó, Él es el que me cambió. Y ¿sabes qué? Dios te ama, es verdad, llevar la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que te va a poner la palabra que tú vayas a hablar. Así que, hermano, tengamos ser testigos de Jesucristo. B. Sirva a Dios en santidad. Romanos 6, 19 al 22 y 2 Corintios 1, 7. Aquí dice en Romanos 6, 20. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por ver fruto en la santificación, con fin la vida eterna. Corintios 2, 7, 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Romanos 6 nos habla de la liberación del cristiano del poder del pecado por la fe en Jesucristo. En el versículo 19, Pablo explica cómo los seguidores de Cristo, los creyentes, no deben dejar los apetitos pecaminosos, son los dominen y lo controlen. Es decir, que nosotros tenemos que dejar toda aquella cosa que no le agrada a Dios, que nos contamina espiritualmente, es lo que quiere decir Pablo. Y que vivimos una vida de gracia, porque por la gracia soy salvo, dice la palabra de Dios. Es la que nos ayuda a vivir en santidad. Antes de vivir por gracia éramos esclavos o siervos del pecado. Esa gracia es la que nos ayuda a vivir en santidad. Antes de vivir por gracia éramos esclavos, siervos del pecado.
En cambio ahora por gracia somos esclavos o siervos de la justicia, decía en Romanos. Aunque no somos perfectos y todavía tenemos que hacer frente a las tentaciones de nuestra vida, no debe caracterizar por la presencia del pecado, sino con un estilo de vida piadoso, semejante a la de Cristo. Cuando éramos esclavos del pecado, no éramos controlados por la justicia y los pecados que cometíamos habrían resultado en la muerte espiritual. En cambio, ahora, por la gracia salvadora de Cristo, nos hemos convertido en esclavos, sino en siervos de Dios. Los beneficios de esa servidumbre y esa justicia son una vida piadosa y también vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos consagramos al Señor, nuestra vida espiritual se va a reflejar a las personas. Y cuando tú y yo conocemos que por gracia soy salvo por medio de Jesucristo, que nos lavó, nos limpió del pecado, antes éramos esclavos y ahora somos siervos de Dios. Y tenemos que vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Que cuando vea en la persona, el vecino tuyo, o cuando estés haciendo compra, que se refleje la presencia hermosa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios. Por último, la B, una vida guiada por el Espíritu Santo. Gálatas 5 del 16 al 26. Dice así. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en el verso 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará la vida. Ahora te voy a explicar eso. En Gálatas se nos recuerda la clara diferencia entre la vida de una persona guiada por el Espíritu y la vida de una persona motivada por inclinaciones pecaminosas. La vida de las personas que excede a una inclinación pecaminosa se caracteriza por toda la maldad que emana de una naturaleza humana corrompida por el pecado. En cambio, la vida del que ha sometido a la influencia del Espíritu no se caracteriza por el estilo de conducta pecaminosa. Al contrario, la vida del creyente debe caracterizarse por la presencia del Espíritu, el fruto del Espíritu. Oye, si eso es el fruto del Espíritu ahí, es por un propósito para tu vida. Gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso nos va a ayudar a tener una vida agradable delante de la presencia de Dios. Se nos advierte que cosecharemos lo que hemos sembrado. Eso es en Gálatas 6:10, lo que ahorita yo leí. En su función de nuestra manera de vivir, debemos observar el ejemplo de un campesino que siembra trigo. Como es obvio, este segará lo que siembra. De igual manera, la persona que siembra la gratificación de sus apetitos pecaminosos, actuando de maldad, solo cosechará destrucción, hacer maldad. En cambio, la persona que siembra en el deseo de agradar al Espíritu Santo, haciendo el bien, cosechará la vida eterna. Los creyentes nunca debemos casarnos de vivir de una manera que consecuencia con nuestra fe. Así recogeremos una gran cosecha. Es decir, si tú haces cosas malas, vas a sembrar y la cosecha va a ser para la destrucción de tu vida. Pero si tú siembras, como él dice aquí, en el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a guiar a toda verdad. Y te va a ayudar a que cuando, ¿verdad?, llegue nuestra hora de la muerte, que Dios nos vaya a llevar, tengamos vida eterna. Así que, mi querido hermano, todo lo que nosotros hagamos desde ahora en adelante sea un testimonio que le agrade a Dios. Y un resumito rapidito, llamados a una vida de santidad, seamos piadosos en todo lo que hagamos, que sirva a Dios en santidad. Número 2, la vida de santificación. Jesús oró por nuestra santificación. La santificación es obra de Dios. Y número 3, la vida llena del Espíritu Santo. Un testimonio en el poder del Espíritu y una vida guiada por el Espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. A veces la carne quiere
quiere hacer cosas que a Dios no le agrada y quiere luchar. Acuérdense en que la carne y el espíritu, eso es una lucha constante en nuestra vida, pero que el Espíritu Santo sea el que gane y que la carne se vaya, todas aquellas cosas pecaminosas se vayan en el nombre de Jesús. Dejemos de ser, ¿verdad?, cristianos a medias, no, hermano. Tenemos que ser cristianos completos, que le agraden a Dios, que tú y yo sirvamos y seamos semejantes a la vida de Cristo. La vida de Cristo trajo paz a la gente, trajo libertad, trajo milagro. Todas esas cosas tú y yo las podemos hacer, porque si tú y yo oramos por la persona que está enferma, Dios va a hacer la obra y va a levantar a ese enfermo, y eso va a ser testimonio para tu vida y para la vida de la persona, que si se estaba muriendo y Dios lo restaura de esa enfermedad, es por un propósito, para que Él llegue a los pies de Cristo. Así que, mi querido hermano, seamos cristianos semejantes a Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ¿sabes qué? Por favor, suscríbete. Si no te has suscrito, dale a la campanita para que estés actualizado todos los videos que subamos. Así que no te preocupes, sino vive una vida agradable delante de la presencia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, que nos perdona y nos limpia de tus pecados. Señor, que esta clase, Dios mío, sea de bendición a cada vida que la vea. Que Dios tú lo transforme de manera especial, Señor. Y que nosotros, Padre, que a través de nuestro Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor, podamos vivir una vida que te agrade y que hagamos tu voluntad como tú quieras, Señor. A veces la carne lucha y nosotros ni nos levantamos, pero dice tu palabra que cuando tú te sometes y te apartes, el Espíritu Santo es el que te dice, oye, mira, levántate, vamos a orar. Y ese es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad. Bendice, Señor, a todos los hermanos. Dios mío, Señor, si hay uno enfermo, tú lo sanes por el poder de tu palabra, Padre. Yo te pido todas estas cosas creyendo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima.